Bueno, señores, muy buenas tardes. El día de hoy, pues, en la materia de nuevas tecnologías, seguiremos revisando lo que son los motores de hidrógeno. Lo revisemos. Entonces, me informan si se está divisando la pantalla. Sí se ve. Ya. Listo, entonces iniciemos con las clases. Y hoy vamos a ver motores de hidrógeno en autos. Entonces, los coches impulsados a través del motor de hidrógeno fueron pensados en no afectar el medio ambiente. Sin embargo, existen evidencias de que la extracción del hidrógeno se genera un distinto tipo de contaminación. La cuestión es quién contamina menos. Cuando el hidrógeno se utiliza como fuente de energía, se convierte en un combustible eterno y como no contiene un solo átomo de carbono, no emite dióxido de carbono. Pero, aquí viene el pero, inusualmente, aparte en estado libre, en la naturaleza, por eso debe ser extraído de fuentes naturales. Entonces, ¿qué es un motor de hidrógeno? Son motores que nos permiten aprovechar las características especiales que presenta el motor con combustible, presenta el hidrógeno como combustible, y que es la alta velocidad de llama de flujo laminar, un elevado número de octanos efectivos que no aporta ninguna toxicidad y no llega a formar ozono. ¿Por qué? Lo que estamos nosotros expulsando después de la combustión simplemente es un vapor de agua. ¿Cómo funciona el motor de hidrógeno? Ayúdenos con la lectura, ITER. ¿Cómo funciona el motor de hidrógeno? Reconocido fabricante trabaja en módulos que involucran motor de hidrógeno. Ellos siguen un patrón similar. El motor eléctrico colocado debajo del capó recibe la alimentación desde las células de combustible que genera electricidad a mezclarse con el hidrógeno que contiene el depósito de combustible y el oxígeno de aire. Únicamente se genera como fluido de esta reacción. Ya listo, gracias, ITER. A ver, nos dice que ya hay fabricantes que involucran motores de hidrógeno, entre ellos tienen un patrón similar. El motor eléctrico colocado debajo del capó, ya cambiamos, ya no tenemos un motor de combustión interna, tenemos un motor eléctrico. Tenemos una pila, una batería que funciona con hidrógeno, que está haciendo una especie de electrolisis, y al entrar en reacción química, pues este proporciona la corriente eléctrica para que el motor eléctrico funcione y pueda el vehículo pues circular por las calles. Otro, en cambio, también existen unas celdas en el cual nosotros estamos extrayendo el hidrógeno y simplemente le llevamos a un motor de combustión interna, y en vez de utilizar la gasolina, pues estamos utilizando este gas de hidrógeno para la combustión. El sistema es un poco de almacenamiento, digamos, y el circuito es un poco parecido a los motores de GLP. La diferencia es la extracción, la electrolisis que se va a formar con estas celdas para que obtener en este caso pues el hidrógeno. Entonces estas dos variantes existen de los motores de hidrógeno. El uno sí sería netamente un motor de hidrógeno, netamente,
¿Por qué? Porque estamos trabajando con un motor de combustión interna que funciona con hidrógeno. En el otro, en cambio, simplemente este hidrógeno haría una reacción química generando corriente eléctrica, la que va a mover a un motor eléctrico, el cual va a ser encargado de la tracción, y por ende vamos a nosotros a obtener el movimiento del vehículo. Y únicamente se genera como residuo de estas reacción de vapor de agua, tanto para los motores eléctricos, para el motor de hidrógeno con un motor eléctrico, o el motor de combustión interna con el combustible de hidrógeno, pues lo único que generan es vapor de agua. Las partes de un motor de hidrógeno. Primero, la primera parte sería formada por una célula de combustible o pila de combustible que hace que se produzca electricidad a partir del hidrógeno. La segunda parte es el motor eléctrico que genera el movimiento al coche. La obtención del hidrógeno, la famosa electrolisis que les estoy mencionando. Entonces tenemos la electrolisis, reformado, gasificación, ciclo termodinámico, producción química. Entonces son cómo nosotros podemos obtener el hidrógeno. Los problemas con los motores de hidrógeno. El hidrógeno no abunda en la naturaleza como elemento individual. Entonces no tenemos simplemente una partícula de hidrógeno que nosotros podemos utilizarla. Lo encontramos, pero está adherido a compuestos químicos. Entonces aquí nosotros nos toca ver la manera de cómo extraer o cómo separar. En el agua encontramos hidrógeno, en el aire encontramos hidrógeno, pero debemos verlo cómo separar, qué mecanismos utilizamos. El hidrógeno puede dar problemas en los vehículos, pues el espacio para su abastecimiento es mucho más reducido. Producir hidrógeno por medio de energías renovables sería muy costoso. Las ventajas del motor de hidrógeno. El hidrógeno es un combustible extraído de un recurso muy abundante e inagotable en el mundo, el agua. Claro, estamos hablando de agua salada. Hacer combustión el hidrógeno con el aire resulta una combustión limpia, evitando de esta manera la contaminación del medio ambiente. Los residuos de la combustión son en su mayoría vapores de agua y estos son productos no contaminantes. Claro, también el día de ayer observamos que se utilizaba en los motores Wankel. Aquí estamos contaminando, estamos reduciendo un 80% de pureza y un 20% de impureza estamos contaminando, ya que el motor Wankel, como es un motor de 2 tiempos, pues necesita aceite para que esté lubricando, y ese aceite pues se va a quemar en la fase de explosión, y por ende estamos eliminando esto al medio ambiente. Vamos a tener un residuo contaminante. Ojo, pero solo esto es en los motores de 2 tiempos. En este caso lo estamos utilizando en motores Wankel. Las desventajas del motor con hidrógeno. Las desventajas. Valencia, ayúdeme con la lectura. Como el hidrógeno no es combustible primario, entonces implica un gasto para su obtención. No hay ningún perdedero. El ladrón ha sido pasado de ahí desde otra parte porque han hecho una hemos elevado gasto en la licuefacción de hidrógeno. El precio del hidrógeno puro es elevado. La pared que maneja, y la pared es de ladrillo. Ya listo. Entonces las desventajas implica un gasto para su obtención. Como en la anterior diapositiva se decía que no se encuentra en estado libre, simplemente se está adherido a otros compuestos, entonces implica un gasto para su obtención. Los sistemas de almacenamiento son caros. Aún nos tenemos en etapa de desarrollo, ya necesitamos un contenedor que proponga pues todas las normativas de seguridad
porque de lo contrario tendríamos un vehículo parecido a los vehículos GLP, pues, que no eran fiables y explotaban. Entonces necesitamos sí un almacenamiento adecuado. También genera un elevado gasto de energía, ya que se debe licuar el hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Someterlo a grandes presiones para mantener un estado, digamos, medio líquido, así como en el tanque de gas de nuestras casas. Y cuando salga por la perilla, pues transforme o tener un mecanismo que le eleve la presión y lo transforme a gas. Y otra desventaja es que el valor del hidrógeno puro es elevadamente caro. ¿Por qué es caro? Porque necesitamos de diferentes mecanismos, como es la electrolisis. ¿Qué más estábamos hablando? Electrolisis, reformado, gasificación, ciclo termodinámico, producción bioquímica. Todos esos procesos necesitamos para nosotros obtener el hidrógeno puro. Entonces, por ende, su precio pues es elevado. Entonces tenemos como referencia el funcionamiento de los motores de gasolina y diésel. Los motores de combustión interna pueden ser de 2 o 4 tiempos, siendo los motores de gasolina 4 tiempos los más comunes utilizados por coches o automóviles. Son utilizados también para muchas otras funciones en las que se emplean como motores estacionarios. El impacto de los motores de gasolina y diésel en el ambiente. Lo más de 500 millones de automóviles que existen en la Tierra consumen un promedio de 2 galones de combustible por día. Y cada galón de combustible produce 20 libras de dióxido de carbono al aire. En la anterior clase nosotros hicimos una referencia, pues, que se decía que en el planeta hay más vehículos que personas. Y según esa comparación, cada vehículo consumiendo 1 galón de combustible diario, pues está produciendo 20 libras de dióxido de carbono, que está contaminando al medio ambiente. Es por eso que se dice que el 60% de la contaminación mundial es producida por el parque automotriz. Es por esto que todos se han puesto en buscar otras alternativas de combustibles amigables al medio ambiente. Las desventajas del motor de gasolina. Los motores de gasolina y otros motores que queman combustibles fósiles también producen más gases de efecto invernadero. Como gran ejemplo está el óxido de nitrógeno, que los motores que utilizan fuentes alternativas de combustible. En conclusión, después de valorar el funcionamiento y el impacto ambiental de los motores de gasolina e hidrógeno, sin duda, queda claro que aunque haya muchas cosas por mejorar, el funcionamiento de los motores a hidrógeno, su impacto es mucho menor que el del motor actualmente utilizado, y que en los tiempos de tecnología para esta propuesta, entonces todavía queda tiempo para que se sigan mejorando. Será cada vez más refinada y menos dañina al ambiente. Entonces aquí está la cuestión, que ya, como os acabo de mencionar, se busca nuevas fuentes de combustible. Ya hemos hablado de vehículo eléctrico, se ha hablado de motor de GLP. En este caso estamos haciendo referencia a los motores de hidrógeno. Como ven, el hidrógeno en la actualidad no es viable aún. Todo esto estos estudios se los realiza pues haciendo mención pues o con vistas a un futuro, en los cuales pues ya todos los gobiernos pues han puesto su contribución o sus metas para erradicar el motor de combustión interna. ¿Para qué? Para disminuir esa contaminación, y se han puesto pues a buscar nuevas fuentes de energía. Y en Noruega ya fueron los pioneros que comenzaron y que ya firmaron un tratado en el cual en 2040 motores de combustión interna desaparecen. Y ellos pues lanzaron esta propuesta, firmaron unos convenios, hicieron unos tratados, pero por ser un país que le dio miras a esto, pues ellos van a ser los primeros. Ellos no quieren llegar al 2040, ya quieren que en el 2040 ya esté todo ya no haya ni un motor de combustión interna en su país.
Entonces, una de las fuentes que se quiere utilizar, no para reemplazar el motor eléctrico, eso sí que quede bien claro, porque ya se dice que el motor eléctrico va a ser el futuro, está en etapa de prueba todavía, pero mientras tanto, pues utilizar combustibles amigables al medio ambiente. ¿Para qué? Para reducir la contaminación. Porque no me voy a esperar que ya entren en auge los vehículos eléctricos, que ya pase todos esos 20 años de investigación y den buen resultado para ponerme a cambiar, porque va a ser un cambio brusco, digámoslo de alguna manera. El ser humano siempre es temeroso al cambio. Entonces, para no hacer esa transición tan brusca, pues se va a hacer una transición utilizando estos tipos de combustibles, para que ya cuando lleguemos después de 20, 40 años, pues el ser humano se vaya adaptando y vaya evolucionando conforme van evolucionando sus vehículos. Entonces, esto es acerca de los vehículos o los vehículos con un motor de hidrógeno. Ahora sí, señores, les escucho. Ustedes hicieron una investigación acerca de la historia de los motores de hidrógeno. Sí, quiero escucharlos, qué es lo que ustedes consultaron. Les escucho. Marín, ¿qué consultó usted acerca de la historia de los vehículos de hidrógeno? Pues que el primer, ¿cómo se llamaba? Le escuchamos, Marín. ¿Qué pasó, Marín? Valencia, ¿qué usted consultó acerca de los motores de hidrógeno, la historia? Yo consulté que el primer motor de hidrógeno fue inventado en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, pero recién fue premiado en 1807 en París. Se dice que se decía que este motor no tenía mucha fuerza y se decía que no iba a poder superar el motor de vapor. ¿Ya? Y fue evolucionando hasta llegar a lo que es el motor Otto. Bueno, a usarse el motor Otto. Listo. Pero el primer vehículo usó el hidrógeno. Sí, eso aparecieron en 1900, a inicios de 1900, pero no dieron gran impacto, ya que la humanidad no se imaginaba pues, que el ser humano iba a contaminar tanto. Entonces no estaba ni se pensaba que el ser humano iba a ser tan destructivo con su hogar, que es la Tierra. Entonces estos motores no se los tomó en cuenta. Y también por estar en este boom petrolero, que al petróleo no le convenía pues que existan nuevas fuentes de energía, sino ser ellos los pioneros en estas fuentes de energía. Por ende también erradicaron la aparición de estos motores, ya que sí dieron grandes resultados en ese entonces. Estamos hablando de 1900, donde los vehículos máximo corrían 50 km por hora, eran unos vehículos precarios para la actualidad. Por ende, pues no dieron gran... Sí se tenía pues una competencia con los motores de combustión interna, pero no era pues una competencia ideal, ya que si uno me daba 50, el otro me daba 45 o 40. Entonces todavía sobresalían un poco los motores de combustión interna. ITER, ¿qué consultó usted acerca de la historia de los motores de hidrógeno? Profe, yo esa tarea no la he consultado todavía, no la he subido. A ver, el que ha subido hasta el momento es Valencia, Marín, a Torres ha sido. Garrido. Profe, yo consulté lo siguiente. Garrido, ¿está presente?
Encima más Garrido me sube, pero no me da los accesos. ¿Sí se observa o no se está transmitiendo? Esperen. Entonces ahí, ya, que han entregado hasta el momento la tarea es Valencia, Marín, Torres Arcos y Leonel Garrido. Ya, Garrido. Pongo el link de Garrido y no me permite los accesos. Por ende, si no corrige esto, tiene 3 en la tarea. Esta es la historia del vehículo de hidrógeno. Marín. Lo ha consultado. Maya. Entonces le den a Garrido pues que ponga bien, en este caso deja abierto para que se pueda revisar el deber, de lo contrario se le pondrá 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los vehículos con el motor de hidrógeno? No hay dudas. Valencia, Tello. Profe, esta tarea de la cual subí como atrasada. Sobre 7, ya sabe. Y para los que todavía no consultan, veamos. Tenemos una investigación del mundo, elmundo.es, motor. La revolución del hidrógeno. David Loza. Los fabricantes de automóviles han empezado la carrera más importante de los últimos 50 años, la que otorga la mayor gloria al primero en llegar. ¿Quién encontrará la mejor solución para prescindir del petróleo? La necesidad de buscar una alternativa a los carburantes procedentes de residuos fósiles, gasolina, gasóleo, se acrecenta a marchas forzadas y será insalvable entre los 20 y 30 años, cuando el oro negro de los fósiles empiece a escasear, antes de agotarse, algo que según estimaciones de las compañías de petrolera Shell ocurrirá hacia el año 2040. Entonces, como ven, ya está la fecha, ya nos tienen ya dicho. Entonces ahorita las empresas lo que se van a preocupar es en conseguir una fuente de energía que no dependa de los combustibles fósiles, y será un premio pues para quien el primero que consiga esto. A partir de esa fecha el petróleo restante se tendrá que extraer de forma no convencional, minera, lo que supondrá que el precio del barril se multiplique como mínimo por 4, como consecuencia de los altos costes que esto supondría para la industria de la automoción y sobre todo para los particulares. Las marchas están invirtiendo miles de millones de pesetas en dar con la clave, con esa mecánica del mañana que necesitará otra fuente de energía más barata y, como no, más limpia. Tenemos la pila de combustible, tenemos el primer coche de hidrógeno, eso que os interesa. Por ejemplo, la BMW presenta el pasado mes de mayo en exposición universal de Hannover, el que sería el primer coche de hidrógeno producido en serie en la historia, el 750 HL, un automóvil con motor de 12 cilindros
que desarrolla una potencia de 150 kbytes y que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 9.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 226 km por hora. El 750 HL tiene además un depósito de 140 litros para transportar hidrógeno líquido criogenizado, es decir, a bajas temperaturas, a menos 250 grados centígrados, de donde se obtendrá esto, de donde obtendrán esto el coche de hidrógeno. Muy fácil y muy difícil a la vez. La BMW prevé poner a la venta este producto en el año 2005. Hasta entonces, sus esfuerzos se centrarán en crear una red de estaciones para el suministro de hidrógeno, como para las gasolinas, en la colaboración de las grandes multinacionales de la energía. Será suministros automatizados donde se tratará de aproximar 3 minutos el llenado del depósito. Entonces, como ven, información sí hay. Están hablando ya de un vehículo que ya salió el mes de mayo, que ya fue presentado. Tenemos las alternativas también, como es el metanol. Ya está en marcha, ya están las grandes industrias con miras a buscar una fuente de energía que reemplace el petróleo y sea amigable con el medio ambiente. La historia de los vehículos de hidrógeno, pues sí, ya existieron, ya fueron creados, ya desaparecieron, ya han vuelto a retornar. En la actualidad también ya existe un coche, no me acuerdo qué marca es, que ya se presentó. Este funciona con agua salada. Usted simplemente tendrá que poner agua salada en el depósito de combustible y este hace una electrolisis, igual separando el hidrógeno del oxígeno, y simplemente si da sus buena, creo que recorría a los 300 kilómetros, 320 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Entonces todas las industrias, todas las empresas están optando por esto. Están buscando estas fuentes de energía amigables con el medio ambiente. Nosotros, como un país en vías de desarrollo, pues no tenemos, o el gobierno no brinda pues las prestaciones, o no tiene su fondo para investigación. Entonces nosotros en Ecuador no estamos haciendo ingeniería. El Estado todavía no tiene fondos para que se realicen investigaciones aquí en el país. Por ende, nosotros simplemente lo que se hace en el país es esperar que se creen estas grandes tecnologías, y la que mejor dé resultado, pues conforme las designaciones o las ofertas que se hagan a nuestros mandatarios, se irá introduciendo estas nuevas tecnologías a nuestro país. Los países primermundistas sí tienen miras en el 2040. Nosotros, países en vía de desarrollo, pues será 10 años después. Todavía hay tiempo. Claro que ya ustedes, como futuros tecnólogos, también tendrán que irse actualizando. ¿Para qué? Para no quedar fuera de esta evolución. Estos cambios, más o menos, es como cuando se cambió del carburador a la inyección electrónica. Algo así será ese cambio. Entonces, señores, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda sobre los motores de hidrógeno, pues damos por finalizada la clase de nuevas tecnologías. Les escucho. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Marín, Iter, Valencia, Tello, ¿alguna duda? No. Listo, señores. Entonces, muchas gracias No, profe. por las clases de nuevas tecnologías.